Buenas noches a todos y bienvenidos. Esta noche tengo una colección inquietante de historias de cabañas para que la disfruten. Así que pónganse cómodos y dejen que la oscuridad tome el control. Me han pasado un par de cosas extrañas en la vida. Una de ellas, el famoso incidente de la Pop-Tart. Probablemente la puedo explicar como alguien queriéndome jugar una broma. Pero esta todavía se me mete bajo la piel. Y pasó en una cabaña. Y creo que eso es lo que lo vuelve todavía más perturbador. Si todo estaba en mi cabeza, entonces yo estaba en un lugar mental muy oscuro en ese momento. Pero si no estaba en mi cabeza, entonces no sé qué fue lo que vi. Seré el primero en admitirlo. La mente humana puede crear cosas terroríficas, sobre todo cuando estás bajo estrés. Aún así, esta experiencia se me quedó clavada de una forma que ninguna otra lo ha hecho. Cuando yo era niño, mi papá me decía algo cada vez que me asustaba de noche, que no tuviera miedo de los fantasmas, sino de los vivos. Porque los fantasmas no pueden hacerte daño, pero la gente sí. Ese consejo se me quedó y me marcó todavía más con el paso de los años. En mis últimos años de adolescencia, mi papá se quitó la vida. No mucho después, me llegó una pequeña herencia de su parte. Para ese entonces, mis papás tenían una cabaña en las montañas de Coahuila, no muy lejos de una zona donde la gente iba a buscar nieve en invierno, rodeada casi por completo de bosque. No era un lugar de lujo. Era una cabaña de 2 pisos que rentaban casi todo el año para poder ayudar con la hipoteca. Después de que mi papá murió, mi mamá ya no pudo sostener los pagos y lo que entraba por rentas no alcanzaba. La cabaña iba a salir a la venta en menos de un mes. Y durante ese tiempo ya no se estaba rentando. Estaba sola, cerrada, vacía. Y ahí yo vi una oportunidad de verla una última vez. Renuncié a mi trabajo, empaqué mi equipo, agarré a mi perro Sombra y manejé hasta allá solo, en el carro de mi papá, el mismo que él me había dejado. Tenía las llaves y sabía el código de la alarma, así que ni siquiera avisé a la inmobiliaria. Yo no quería compañía, quería espacio, pensar, estar lejos de la gente. Los primeros 2 días no pasó nada. Durante el día salía, después jugaba con Sombra en la nieve, por la noche tomaba, fumaba en el balcón y me quedaba embobado con películas y videojuegos. Antes de subir, había comprado comida, cigarros y alcohol, así que no tenía motivos para salir, a menos que yo quisiera. La cabaña tenía 2 plantas. Abajo estaba la sala, la cocina y un cuarto de visitas. Arriba había 2 habitaciones más y un balcón conectado al cuarto principal. Yo me movía casi siempre entre la sala, la cocina y el cuarto principal. Los otros cuartos se quedaban cerrados. Siempre me ha dado algo. Abrir puertas que dan a espacios oscuros y abandonados. Al tercer día cayó una nevada pesada. Decidí no manejar a ningún lado y me quedé encerrado todo el día. Y fue ahí cuando las cosas empezaron a sentirse raras. Solo había 2 cabañas más cerca de la nuestra, ambas como a una cuadra, una hacia cada dirección. Más allá de eso, las cabañas más cercanas estaban casi a 1 kilómetro. Todo lo demás era bosque, pinos viejos, enormes, que se alzaban por encima del techo. Y yo sabía, de verdad sabía, que esas cabañas cercanas estaban vacías. Las estuve observando por días. No había carros, no había luces, no había huellas, no había absolutamente ninguna señal de vida humana. Cerca del mediodía, saqué a Sombra y noté huellas en la nieve alrededor de la cabaña. Se veían frescas, no de horas, quizá de 20 o 30 minutos. Seguía nevando despacio y ya las estaba empezando a cubrir. Las huellas rodeaban una parte de la casa y luego se perdían hacia la parte más densa del bosque. Me dije que quizá alguien había llegado a una de las cabañas cercanas sin que yo lo notara. Tal vez estaban por su cuenta.
Me forcé a restarle importancia y entré. Esa noche me fui a dormir temprano. Sombra estaba a mi lado cuando de pronto sus orejas se levantaron en seco. Un segundo después saltó de la cama y bajó corriendo. Yo me quedé completamente quieto, escuchando. Lo oía caminar de un lado a otro, las uñas haciendo un clic suave contra el piso. Tras unos minutos subió otra vez y empezó con su baile de necesito salir. De mala gana agarré la correa y lo saqué por el camino de entrada, pero no hizo pipí. En lugar de eso, jalaba con fuerza, queriendo arrastrarme hacia los árboles. Olfateaba a un lado de la casa, luego se quedaba mirando hacia arriba, hacia el techo, y volvía a ver los árboles, una y otra vez, como si estuviera siguiendo algo. Al final se sentó y se quedó mirando fijo hacia la oscuridad. Eso no era normal en él. Me dio mala espina y lo metí. Como media hora después, ya acostado, escuché pasos, pero venían de arriba, del techo. No eran rasguños, no eran cosas rodando. Eran 6 pasos claros, separados de forma pareja, como un hombre caminando. Intenté racionalizar, piñas cayendo, nieve deslizándose, algún animal, pero el ritmo, el espacio entre cada paso, era humano. Sombra también lo escuchó. Se lanzó hacia la puerta del balcón, esperando que le abriera. Contra mi propio instinto, agarré mi chamarra, una linterna y mis cigarros, salí al balcón y escaneé el techo. No vi nada. La nieve estaba intacta. Me dije que estaba imaginando cosas. Y entonces mis ojos se ajustaron a la oscuridad. Y fue cuando lo vi, en uno de los pinos altos, a unos 6 o 7 metros del balcón, un poco más alto que la cabaña. Había una figura. Parecía un hombre agazapado entre 2 ramas, encorvado sobre una, con los brazos extendidos hacia arriba, agarrándose de la rama superior. No se movía, no podía ver su cara, pero esa forma, esa silueta, no debía estar ahí. Detrás de mí, Sombra se levantó y empezó a caminar de un lado a otro, ladrando bajito, como un gruñido contenido. Lo que fuera, él también lo estaba viendo. Pensé en apuntarle la linterna directo, pero algo en el estómago me gritó, ¡no! Así que retrocedí lentamente hacia el cuarto. Jalé a Sombra conmigo, cerré con seguro y prendí la luz interior. Volví a mirar hacia el árbol. Nada. El árbol estaba vacío. Cerré las cortinas y me metí a la cama temblando. Más tarde esa noche, escuché un golpecito suave, repetitivo, contra la puerta con mosquitero, como dedos tocando el vidrio. Duró casi 1 hora. Sombra se quedó mirando la puerta, pero no se acercaba. Lo peor no era el sonido, era la sensación, como si algo quisiera que yo abriera, como si me estuviera invitando, y yo no dejaba de escuchar la voz de mi papá en la cabeza, repitiéndome que me quedara quieto y que le tuviera miedo a los vivos. Al final, el cansancio me ganó. Me desmayé dormido. A la mañana siguiente todo se veía normal. No encontré huellas, marcas ni señales de nada. Y el resto de la semana pasó sin incidentes. Aún no sé qué fue. Estrés, duelo, aislamiento, cualquiera de esas cosas podría explicarlo. Pero incluso ahora, años después, casado y con hijos, todavía me persigue, y lo admito. Todavía le tengo miedo a la oscuridad, especialmente a las cabañas. Ahora vamos para O Cuento 2, la mujer de la cabaña vieja. Esto ocurrió en una zona rural del estado de Veracruz, en un campamento antiguo que mi familia visitaba con frecuencia cuando yo era niña. Durante varios veranos seguidos, toda la familia del lado de mi mamá se reunía ahí para un gran encuentro familiar. El terreno pertenecía a un viejo amigo de la familia y estaba justo a un costado del río Papaloapan, a kilómetros del pueblo más cercano y lejos de cualquier carretera principal. Una vez que llegabas ahí, ya no había nada alrededor, absolutamente nada.
La propiedad tenía unas 20 hectáreas, en su mayoría despejadas, con el bosque rodeando los bordes como si fuera un muro natural. Todavía quedaban restos del antiguo campamento, una alberca parchada 1000 veces, un comedor estilo cafetería, un pequeño gimnasio y unas 10 cabañas de madera repartidas por todo el terreno. Muy cerca se alzaba una vieja casona tipo hacienda, que en el siglo XIX había sido utilizada como refugio clandestino para personas que huían de la esclavitud. Incluso había un cuarto oculto detrás de una chimenea donde la gente se escondía. Solo conocer esa historia ya hacía que todo el lugar se sintiera raro. Ese sitio era antiguo, muy antiguo. Mi mamá, mis tíos y mi abuela se habían quedado ahí cuando eran niños, alrededor de los 10 o 12 años. Eso significaba que la gente llevaba durmiendo en esas cabañas por casi un siglo, generaciones enteras dejando marcas de su paso. Durante nuestra estancia, todas las mujeres, mis tías, mis primas y yo, dormíamos en una misma cabaña. Los hombres se quedaban en otra cercana. Mi hermano y uno de mis primos decidieron hacerse los valientes y dormir en una cabaña más alejada, cuesta arriba. A la mañana siguiente se veían agotados y tensos, pero esa es otra historia. Dentro de nuestra cabaña juntamos 3 camas para formar una enorme cama improvisada. Se sentía más seguro así, como si nos estuviéramos cuidando unas a otras mientras dormíamos. Yo quedé en la parte más baja, justo al borde, lo más cerca de la puerta de madera con mosquitero. Mi prima Mariana dormía en la cama de arriba y otras 2 primas a mi lado. La última noche nos quedamos despiertas, platicando, riendo y contando historias hasta que una por una todas se fueron quedando dormidas. La cabaña quedó en silencio, salvo por los insectos y los crujidos de la madera vieja acomodándose. Horas después, desperté sin saber por qué. Todavía medio dormida, volteé hacia la puerta con mosquitero y vi lo que parecía ser cabello rubio o blanco moviéndose justo afuera. No me alarmó. En ese momento pensé que era uno de mis primos, que tenía el cabello muy claro y solía andar caminando entre cabañas. Me di la vuelta y volví a dormir. Más tarde desperté otra vez. Esta vez había una mujer parada en medio de la cabaña. No era transparente como uno imaginaría a un fantasma. Era casi sólida, quizá un 85% visible, con un brillo blanco muy suave. Vestía ropa de trabajo del siglo XIX, un vestido de manga larga, un delantal y el cabello recogido en un chongo desordenado. Giraba lentamente la cabeza, observándonos una por una mientras dormíamos. Lo que más me impactó fue su expresión. No parecía enojada, no parecía agresiva, parecía confundida, como si no entendiera por qué estábamos ahí. Tuve la impresión de que estaba revisándonos, como si ese fuera su lugar y necesitara saber quiénes éramos. Lo extraño es que no sentí miedo, ni pánico, ni terror. Todavía adormilada, actué por instinto. Tomé la linterna que tenía a un lado y la encendí, apuntándole directo mientras susurraba fuerte: ¿qué? En el instante en que la luz la tocó, desapareció. Mi mente no pudo procesarlo. Fue como si simplemente se hubiera apagado. Me di la vuelta y me quedé dormida casi de inmediato. A la mañana siguiente, los recuerdos regresaron poco a poco, pero no dije nada. Pensé que nadie me creería. No quería que lo descartaran como un sueño o parálisis del sueño. Mientras caminábamos hacia el comedor para almorzar, mi prima Mariana me preguntó, de la forma más casual del mundo, si había visto algo extraño esa noche. El corazón se me cayó al suelo. Le conté todo. Mientras hablaba, su cara se puso pálida. Me dijo que ella también se había despertado antes que yo y había visto a la misma mujer parada dentro de la cabaña. No supo qué hacer, así que se dio la vuelta e intentó dormir.
Un momento después, escuchó que yo prendí la linterna y murmuré algo. Ella tampoco sintió amenaza alguna. Dijo que la mujer le transmitía una sensación protectora, como si solo estuviera asegurándose de que estuviéramos bien. Años después, Mariana y yo volvimos a hablar del tema y nos dimos cuenta de que ambas habíamos tenido otras experiencias inexplicables a lo largo de nuestras vidas. Nunca las contamos porque asumimos que nadie nos entendería. Mariana cree que somos más sensibles a ciertas energías y que al aceptarlo, esas experiencias se volvieron más claras para ella. El hecho de que solo nosotras dos despertáramos esa noche siempre me ha parecido significativo. Con el tiempo, se lo contamos al resto de la familia. Todos quedaron inquietos. Nadie ha vuelto a ese campamento desde entonces. La mayoría piensa que es mejor dejarlo en paz. Yo, en cambio, quisiera volver. Lo que sea que fuera esa mujer, no se sentía maligna. Si acaso, parecía estar cuidando el lugar, haciendo el mismo trabajo que hizo en vida. Ahora vamos para el cuento 3. Yo, mi novio, su mejor amigo y la novia de él viajamos a una cabaña en las montañas de Chiapas el 26 de junio para una escapada corta. Al día siguiente, otro amigo llegó por separado y se suponía que dormiría abajo, en el sillón, mientras las dos parejas ocuparíamos los dormitorios de arriba. La cabaña era un Airbnb metido profundamente en el bosque, mucho más aislado de lo que esperábamos cuando la reservamos. La primera noche ya se sentía extraña. No había ninguna luz exterior. Cuando el sol se ocultó, afuera quedó completamente negro. Podíamos escuchar coyotes a lo lejos y bromeábamos con que algún animal grande anduviera cerca. Aún así, todo parecía normal para la zona. La segunda noche fue cuando todo se torció. Cerca de la medianoche, mi novio y yo ya estábamos en la cama cuando escuchamos golpes fuertes provenientes de abajo. Nuestro amigo, el que dormía solo, subió corriendo las escaleras completamente alterado, respirando rápido y hablando atropelladamente. Decía que había visto sombras moviéndose entre los árboles detrás de la cabaña, que las luces de movimiento se habían encendido y que escuchó golpes pesados, como pasos o algo chocando contra la casa. Estábamos asustados, pero mi novio intentó mantener la calma. Bajó, revisó todos los cuartos y salió afuera con una linterna potente. No encontró nada. Intentando tranquilizarnos, todos nos metimos en el cuarto de la otra pareja, en el piso de arriba. Ese cuarto tenía un pequeño balcón con una puerta corrediza de vidrio que daba directo al bosque. No se veía casi nada, solo árboles y oscuridad absoluta. Esto es importante. Yo soy una persona muy ansiosa. Siempre imagino el peor escenario posible. Mi novio, en cambio, es todo lo contrario. Tranquilo, lógico, fuerte, alguien que no se asusta fácilmente. Por eso lo que pasó después me heló la sangre. Él fue a revisar la puerta corrediza una última vez. Corrió la cortina y saltó hacia atrás gritando: «Dios mío, el estómago se me cayó. Ver a alguien como él reaccionar así me hizo sentir físicamente mal». Inmediatamente cerró la puerta con seguro y retrocedió sin quitar la vista del vidrio. Con voz seria dijo: «Hay un hombre grande parado afuera, en el bosque, mirándonos». Por un segundo pensé que estaba bromeando, pero me miró directo a los ojos y dijo: «Ve y cierra la puerta». Ahí supe que era real. El pánico se apoderó de todos. Decidimos quedarnos juntos en ese cuarto para vigilar el balcón. Era pleno verano y 5 personas en un cuarto pequeño hicieron que el calor fuera insoportable, pero nadie se atrevió a abrir una ventana. Pasaron unos 30 minutos y no ocurrió nada más. Poco a poco la tensión bajó y mi novio y yo regresamos a nuestro cuarto. Yo seguía muy alterada. Le dije que no podía dormir con las luces apagadas. Él no discutió, las dejó encendidas.
Hablamos un poco hasta que empecé a quedarme dormida. Entonces escuché un golpe seco. Me senté de golpe en la cama y lo miré. Él me miró igual de asustado. Y en ese instante se fue la luz. Entré en pánico total. Empecé a llorar sin control, temblando, incapaz de moverme. La oscuridad era absoluta. No veía ni mi mano frente a la cara. Intenté levantarme para correr, pero me enredé con las sábanas y caí. Mi novio me levantó, agarramos nuestros teléfonos y corrimos al otro cuarto. Intenté llamar al anfitrión del Airbnb. Nada. Intenté llamar a mi papá, sin señal. Todos los teléfonos decían lo mismo, sin servicio. Estábamos completamente solos. Por suerte, el amigo que había llegado por separado tenía otra compañía telefónica. Su celular tenía una sola rayita de señal. Logró comunicarse con la policía local, que nos pasó con la compañía eléctrica. Cuando dimos la dirección, nos dijeron algo que empeoró todo. Esa zona no está dentro de nuestra cobertura. Empezamos a preguntarnos si toda el área se había quedado sin luz o si el hombre del bosque la había cortado. Aterrada, llamamos al 911 para reportar actividad sospechosa. Mandaron a los bomberos. Pasaron horas. Cerca de las 3:00 AM, la electricidad volvió de repente. No pasó nada más esa noche. Dormimos por puro agotamiento. Al día siguiente, hablamos con gente local y mencionamos el apagón. Uno de ellos se quedó confundido y dijo que eso no tenía sentido. Según él, la luz solo se iba en tormentas fuertes. Y esa noche el clima había estado tranquilo. No supo explicarlo. Así que, al hombre que estaba parado en silencio en el bosque detrás de nuestra cabaña, mejor no nos volvamos a encontrar. Continuamos con el cuento 5. Cuando vivía en una zona rural de Durango, mi novio de aquel entonces me llevó a dar lo que él llamó un paseo interesante. Me dijo que quería mostrarme algo extraño, algo que había aprendido gracias a uno de sus profesores en la universidad. Eso, ahora lo sé, debió haber sido la primera señal de alerta. Pero en ese momento confiaba en él. Ya vivíamos en un lugar bastante aislado, pero ese día manejó todavía más lejos. El camino pavimentado se convirtió en terracería, luego en una brecha tan angosta que parecía más una ruta maderera que un camino real. Durante más de 10 kilómetros no hubo nada, solo bosque cerrado. Finalmente se detuvo en lo que apenas parecía una entrada entre los árboles. Si no hubiera estado mirando con atención, la habría pasado de largo. Era un camino viejo, cubierto de maleza, cerrado con una cadena oxidada. De la cadena colgaba un letrero casi ilegible que decía «Propiedad privada». Estacionamos a un lado del camino y entramos caminando. El sendero se extendía casi 1 kilómetro, retorciéndose entre los árboles. Cuanto más avanzábamos, más raro se sentía todo. Los sonidos normales del bosque, aves, insectos, desaparecieron por completo. Solo se escuchaban nuestros pasos y ramas quebrándose bajo nuestros pies. Al final del camino había una cabaña de troncos. Decir que estaba abandonada se quedaba corto. Parecía olvidada por el mundo. Los troncos estaban ennegrecidos por el tiempo, las ventanas opacas por la suciedad, y toda la estructura se inclinaba ligeramente, como cansada de seguir en pie. Mi novio se movía con total tranquilidad. Me dijo que ya había estado ahí antes. Rodeó la cabaña y empezó a explicarme cómo podríamos entrar forzando una puerta trasera. Eso me erizó la piel. También mencionó algo que me incomodó todavía más. El último dueño había dejado una cláusula extraña en su testamento. Nada podía modificarse en el terreno después de su muerte. Ni construcciones, ni agricultura, ni reformas. Según él, por eso nadie había vuelto a comprar la propiedad. Mirándolo ahora, debí haberme ido en ese instante. No recuerdo exactamente cómo entramos. Solo recuerdo estar de pie en un altillo, mirando hacia abajo. No había barandal, solo un vacío de más de 4 metros hasta el suelo. Un paso en falso y habría terminado muy mal. Abajo,
Solo había una estufa de hierro fundido y una mesa rústica. No había baño, ni fregadero, ni nada moderno. Todo era madera vieja, humedad y olor a abandono. Entonces los vi. Moscas, miles de moscas muertas cubrían el piso del altillo. Lo peor no era la cantidad, sino que no estaban descompuestas, no se habían vuelto polvo. Parecían conservadas, intactas, como si el tiempo no las hubiera tocado. Sé que los insectos pueden morir atrapados, pero esto se sentía diferente. Y por alguna razón que nunca entenderé, mi novio decidió que era un lugar perfecto para fumar marihuana. Yo quería irme, de inmediato. Él extendió una manta encima de las moscas como si eso solucionara algo y se sentó tranquilamente a armar un cigarro. Fumé un par de veces por costumbre y casi al instante sentí algo horrible. No era estar drogada, era pavor, una sensación profunda, reptante, como si algo estuviera terriblemente mal. La luz empezaba a desaparecer rápido. El sol se estaba ocultando y los árboles bloqueaban cualquier resto de claridad. La cabaña cambió. Lo que antes era inquietante se volvió opresivo. Sentí una urgencia brutal de irme. Se lo dije una y otra vez, cada vez más alterada. Él me ignoraba, completamente despreocupado. En lugar de levantarse, empezó a vaciar lentamente sus bolsillos sobre la manta. Encendedor, papeles, herramientas, cosas inútiles. Acomodándolo todo con una calma enfermiza, como si estuviéramos en una sala normal, no en una cabaña podrida en medio de la nada. Me quebré, salí corriendo. Bajé por el camino sin importar si me caía o me lastimaba. Él venía detrás, torpe, cargando toda su basura. Llegamos al coche justo cuando el último rastro de luz desaparecía. Algo se rompió en mí ese día. No sé si exageré. No sé si él estaba demasiado drogado para entender el peligro. Pero alguien que puede ignorar ese nivel de miedo no es alguien con quien yo me sienta a salvo. Nunca volví a ese lugar y él ya no forma parte de mi vida. Ahora vamos para el cuento 6. Esto ocurrió a mediados de octubre, justo cuando las noches empiezan a alargarse. Mi familia posee unas 65 hectáreas de terreno en una zona rural muy aislada del estado de Sonora. El vecino más cercano es un viejo amigo de la familia que, de vez en cuando, renta parte del terreno para su ganado. Fuera de eso, no hay nada alrededor. Un par de amigos y yo habíamos decidido construir una cabaña pequeña, fuera de la red eléctrica, solo para pasar fines de semana, cazar y desconectarnos de todo. Nada lujoso. Ese fin de semana, sin embargo, solo quedamos 2. Los demás cancelaron a última hora. Cargamos un tractor que nos habían prestado, junto con herramientas y materiales, y llegamos al terreno ya entrada la tarde del viernes. El sol empezaba a esconderse detrás de los árboles y todo se veía distinto. De día, el lugar se sentía amplio y abierto. Al atardecer, se sentía expuesto. Mientras mi amigo armaba una tienda de campaña cerca del sitio donde planeábamos construir la cabaña, yo encendí una fogata en un pozo que habíamos limpiado semanas antes. Y ahí fue cuando vi algo que no debía estar ahí. Justo al lado del fuego había una guía telefónica, no vieja, no amarillenta, nueva, aún sellada en plástico. Lo más extraño era que pertenecía a un municipio de otra región, a varias horas de distancia. La levanté y me quedé mirándola sin decir nada. Luego se la mostré a mi amigo. Bromeamos nerviosos. Dije algo como, parece que no estamos solos. Nos reímos, pero ninguno pudo explicar cómo había llegado eso hasta ahí. Esa noche estuvimos un rato junto al fuego. La luna estaba especialmente brillante, iluminando el campo con una luz pálida. El viento movía los árboles, haciendo que las hojas secas rozaran unas con otras. Era casi tranquilo. Entonces lo vimos. Una figura cruzó el campo abierto a unos 90 metros de distancia.
Solo podíamos ver la silueta de una persona caminando con calma bajo la luz de la luna. Nos quedamos congelados. Ninguno habló. Mi primer pensamiento fue que eso no era bueno. Aún así, intenté convencerme de que quizá era alguien atravesando el terreno sin saber que estábamos ahí. Dijimos que, si regresaba, lo confrontaríamos. No volvió. Al menos no que lo viéramos. Cuando la fogata se apagó, nos metimos a la tienda. Estaba a unos 6 metros del fuego. Hablamos un poco y luego nos quedamos en silencio, intentando dormir. Entonces, escuchamos pasos. Pasos cuidadosos rodeando la fogata. Abrimos los ojos al mismo tiempo y nos miramos sin decir una palabra. Luego escuchamos cómo alguien echaba leña al fuego. Las llamas se levantaron de golpe, iluminando el interior de la tienda a través de la tela. Alguien estaba ahí. Tomé la escopeta. Siempre la llevaba cuando acampaba en ese terreno. La cargué de forma que el sonido fuera inconfundible. Inmediatamente escuchamos a alguien correr a toda velocidad, atravesando el campo y rompiendo ramas sin ningún intento de ser silencioso. Cuando salimos de la tienda, ya no había nadie. El resto del fin de semana fue extraño. Aunque no volvió a pasar nada, la sensación de estar siendo observados no desapareció. Tratamos de concentrarnos en cortar leña y limpiar el terreno, fingiendo que nada nos había afectado. La semana siguiente, la situación empeoró. Mi tío fue a revisar unas cámaras de vigilancia que tenía en su propiedad y volvió furioso. Alguien había robado las baterías y las memorias de varias cámaras. Cuando le contamos lo que nos pasó, el ambiente cambió por completo. Al regresar al sitio de construcción, notamos que faltaba parte de la leña que habíamos cortado y apilado. Nadie más había estado ahí. Luego revisamos el tractor. La cabina había sido forzada. La motosierra había desaparecido. Ahí dejó de sentirse como una coincidencia. Alguien conocía el terreno. Alguien sabía que estábamos ahí. Y peor aún, alguien se sentía cómodo regresando cuando no estábamos. Avisamos a las autoridades locales y a los vecinos. Colocamos letreros de prohibido el paso y escondimos nuevas cámaras en lugares menos obvios. Todavía pienso en esa primera noche. La idea de construir algo permanente ahí se sentía como una invitación para que eso, o quien fuera, se quedara cuando nosotros no. Nada más ha pasado desde entonces, pero lo que sea que andaba ahí no se sentía humano. Continuamos con el cuento 7. Este fue el primer recuerdo paranormal que tengo en mi vida. Yo tenía unos 8 o 9 años y estaba jugando con mis primos pequeños en la casa de sus padres, durante una reunión familiar en una zona rural del noreste de Oaxaca. La casa colindaba con una extensión enorme de bosque espeso. Estábamos jugando a las escondidas y la única regla que los adultos nos dieron fue clara: no alejarnos a un punto donde la casa dejara de verse. Por supuesto, nadie obedeció. Me aburrí rápido del juego y empecé a convencer a los demás de que nos metiéramos más en el bosque. Se sentía emocionante, como estar haciendo algo prohibido. Y entonces lo vi. Era una esfera de luz flotando en el aire. Al principio pensé que mis ojos me estaban engañando. Me los froté, parpadeé varias veces, pero la luz seguía ahí. La señalé y pregunté si alguien más la veía. Todos se quedaron quietos, todos la veían. La esfera se movía suavemente, balanceándose, cambiando entre un brillo amarillo cálido y un tono verdoso translúcido. No se movía como un insecto, ni como el reflejo de una linterna. Se movía como si tuviera voluntad propia. Sin pensarlo, la seguimos. Caminamos cada vez más profundo en el bosque, sin notar lo lejos que nos estábamos metiendo. No sé cuánto tiempo pasó, pero en cierto punto la luz empezó a dirigirse hacia una cabaña pequeña escondida entre los árboles. En el momento en que vimos la estructura, la luz
desapareció. Ya estaba cayendo la tarde. Todo tenía ese tono azul grisáceo justo antes de que oscurezca por completo. Mis primos y los otros niños se quedaron atrás, paralizados del miedo. Pero la curiosidad me ganó. Me acerqué a la ventana y miré dentro. Había una luz tenue en el interior. Sobre una mesa vi algo que me heló la sangre, un cráneo humano. A su lado había frascos de vidrio con algo dentro que no pude identificar. Entonces, una sombra se movió lentamente por la pared del fondo. Era grande, ancha, humana. Eso fue suficiente. Sentí un frío inmediato recorrerme la espalda. Les hice señas a los demás y empezamos a correr. No nos detuvimos hasta llegar a la casa. Entré primero y cerré la puerta con seguro, jadeando. Claro que nos regañaron. Nadie sabía dónde habíamos estado. No dije nada sobre la cabaña. Esa noche, ya muy tarde, me despertó el sonido de helicópteros y perros ladrando. Las luces blancas barrían el patio y se colaban por las ventanas. Los adultos estaban reunidos, hablando en voz baja. Mi mamá me dijo que habían encontrado el cuerpo de una mujer en el bosque, que la policía estaba buscando a un hombre que vivía escondido en una cabaña entre los árboles. Había una persecución activa justo detrás de la casa. Todavía recuerdo las luces moviéndose entre los árboles. A veces pienso en esa esfera de luz. No sé qué fue. Tal vez nada. Tal vez algo quiso guiarnos. Tal vez fue la mujer intentando que alguien encontrara la verdad. Después de esa noche, nos prohibieron acercarnos al bosque. Y yo tampoco quise volver. Ahora tengo 24 años y he vivido otras cosas extrañas desde entonces. Pero esta fue la que lo empezó todo. Continuamos con el cuento 8. Mis abuelos tenían una cabaña en lo alto de las montañas, en una zona aislada del estado de Hidalgo. Después de que mi abuelo falleció, mi abuela prácticamente se mudó ahí de tiempo completo. Decía que disfrutaba la soledad, aunque a mí siempre me pareció extraño. Yo acababa de terminar mi segundo año de universidad cuando mis padres y yo fuimos a visitarla. Era la primera vez que me quedaba a dormir en esa cabaña. Normalmente nos hospedábamos en la casa que tenían en el pueblo. Recuerdo que uno de mis tíos solía decir que había visto un fantasma ahí, pero él siempre exageraba, así que nadie le hacía mucho caso. Esa noche, alrededor de las 2 de la madrugada, yo era la única despierta. Estaba acostada, viendo el celular, cuando escuché pasos afuera. Toda la cabaña estaba rodeada de grava, así que cualquier movimiento producía un sonido inconfundible. Al principio pensé que era un animal, pero algo en el ritmo me puso nerviosa. Era lento, pesado, como alguien caminando. Me acerqué a la ventana esperando ver a una persona, porque mi abuela tenía algunos vecinos, digamos, raros. Pero el patio estaba vacío. Encendí las luces exteriores para ver mejor. Nada. Y aún así, los pasos continuaban. Rodeaban la cabaña cada vez más cerca, hasta que se detuvieron justo frente a la puerta principal. Me acerqué y miré por la mirilla. No había absolutamente nada. Ahí fue cuando todo se volvió más extraño. Había llovido más temprano y el terreno alrededor estaba lleno de lodo. Cualquier persona o animal habría dejado huellas. Volví a mirar por la ventana. El suelo estaba intacto. Intenté tranquilizarme. Fui a la cocina por agua, diciéndome que seguramente era algún animal grande. Entonces escuché una voz. Era un murmullo grave, muy bajo. No podía distinguir palabras, solo el tono. Sonaba como un hombre hablando dentro de la cabaña. Eso me dio más miedo que los pasos. Llamé en voz alta. ¿Qué? El sonido se detuvo de inmediato. Revisé el cuarto de mi abuela pensando que quizá había dejado la radio encendida. Todo estaba en silencio. La televisión apagada, las habitaciones vacías. No dormí nada después de eso.
Me quedé en la sala con todas las luces encendidas, escuchando, esperando que algo más pasara. Los pasos fueron lo que más me perturbó. Eran lentos, deliberados, como si quien caminara se estuviera tomando su tiempo. Durante horas sentí que alguien me observaba, justo fuera de mi campo de visión. Después de esa noche odié quedarme ahí. A veces pienso que pudo haber sido mi bisabuelo. Él construyó la cabaña con sus propias manos y tenía una voz muy profunda que aún recuerdo vagamente. No sé si creo en fantasmas, pero ya no me río cuando mi tío cuenta su historia. Seguimos con el cuento 9. Antes de empezar, quiero aclarar algo. Yo sí creo en lo paranormal, en lo inexplicable. No estoy diciendo que lo que me pasó no haya sido parálisis del sueño. Ya la he tenido antes, conozco los síntomas, pero lo que viví esa noche se me quedó clavado en la cabeza todos los días desde entonces. Para que tengan contexto, tengo una cabaña en el norte de Chihuahua, muy cerca de la sierra, a varios kilómetros del poblado más cercano. Es una zona de bosque antiguo, de esos lugares donde todo se siente más viejo, más denso. Mi familia construyó esa cabaña con sus propias manos hace más de 20 años. La parte frontal del terreno siempre se ha sentido nuestra, familiar, conocida. Pero detrás de la cabaña hay un terreno trasero, de unas 4 hectáreas, que se mezcla directamente con el bosque protegido. Ahí no hacemos nada. Dejamos que la naturaleza siga su curso. Nunca me había adentrado demasiado en esa parte. Hasta ese día, decidí explorarla con mi esposa y nuestro perro. Entramos desde el camino, cortando entre la maleza. Caminar ahí cansa rápido. Cualquiera que haya abierto senderos sabe lo pesado que es. En lo profundo del bosque encontramos unas formaciones extrañas, montículos redondeados, cubiertos de musgo verde brillante. Siempre les decía en broma los montículos de duendes, no porque creyera en eso, sino porque no parecían naturales. Había varios, y todos daban una sensación rara, como si no pertenecieran a ese bosque. Después de casi 2 horas caminando, nuestro perro de pronto chilló y empezó a morder el aire, como si algo invisible lo estuviera atacando. Mi esposa dijo que vio insectos alrededor. Yo no vi nada. Fue nuestra señal para regresar. Más tarde ese mismo día, ya en la cabaña, empecé a escuchar pasos. Siempre en el mismo lugar del terreno, cerca del pozo. Tenemos muchos animales ahí, venados, coyotes, incluso pumas. Intenté convencerme de que era fauna, pero el vello de mis brazos no bajaba. Mi instinto gritaba una sola cosa: depredador. Cayó la noche y la sensación de ser observado no se fue. Nuestro perro insistía en salir, pero cada vez que cruzaba la puerta se quedaba congelado bajo las luces, negándose a avanzar hacia la oscuridad. Luego volvía a pedir salir, como si algo la estuviera llamando. Ya había visto ese comportamiento antes. Mi perro anterior lo hacía cuando una manada de lobos rondaba el terreno, intentando atraerlo lejos de la luz. No me arriesgué. Cerré la puerta para mascotas y agarré mi rifle. Llevo casi 30 años en ese lugar. He dormido al aire libre, he cazado solo, he caminado por el bosque sin linterna. Pero esa noche, el bosque no se sentía normal, como si no me quisiera ahí. Decidí ir a dormir. Mi esposa se quedó despierta viendo una película. Yo me acosté de lado y sentí cómo el cuerpo se volvía pesado. Escuchaba mi corazón latiendo en el oído y entonces me di cuenta, no podía moverme, ni un dedo, ni un pie. Parálisis del sueño. Algo bajo se movía en la habitación. Pensé que era el perro. Intenté llamarlo, pero solo salió un sonido extraño, torcido. Intenté mover la mano, apenas tembló. Mi corazón golpeaba como un martillo. Entonces vi a mi esposa entrar y sentarse en la cama. Intenté pedirle ayuda. No reaccionaba.
No sentí el colchón hundirse, y ahí lo entendí. Eso no era ella. Miré hacia el centro del cuarto y vi algo imposible. Un círculo de oscuridad absoluta, no una sombra, un vacío, como si la habitación se estuviera doblando hacia ese punto. Sentí que me jalaba, que todo me empujaba hacia ahí, y de golpe desapareció. Desperté jadeando. El cuarto estaba normal. Fui a la sala. Mi esposa estaba ahí. Le pregunté si había entrado al cuarto. No, me dijo. Me quedé dormida hace rato. Eran las 3:07 de la madrugada. Nuestro perro dormía profundamente en el sillón. La sensación de ser observado se había ido por completo, como si alguien hubiera apagado un interruptor. No sé qué fue. Tal vez parálisis del sueño. Tal vez algo del bosque nos siguió hasta la cabaña. Solo sé que esa noche sentí que algo me estaba esperando. Continuamos con el cuento 10. Esta es una historia corta, pero es la que más me cuesta contar. Ocurrió cuando yo tenía poco más de 30 años, en una cabaña que rentamos mi esposa y yo para pasar un fin de semana en las montañas del Estado de México. Lejos de la ciudad, sin vecinos cerca, sin ruido, sin señal. La primera noche fue tranquila, demasiado tranquila. El segundo día salimos a caminar por los senderos cercanos. Todo estaba cubierto de árboles altos y viejos, de esos que te hacen sentir pequeño. En un punto del camino, ambos tuvimos la misma sensación. No debíamos seguir avanzando. No vimos nada extraño. No escuchamos nada raro. Pero los dos nos detuvimos al mismo tiempo. Regresamos a la cabaña sin hablar mucho del tema. Esa noche, cerca de las 2:40 a.m., desperté con una certeza absoluta. No estaba solo despierto. No era miedo. Era presencia. Sentía que alguien estaba parado en la esquina del cuarto, justo fuera de mi campo de visión. No podía verlo, pero sabía exactamente dónde estaba. Mi respiración se volvió lenta. Intenté moverme. Pude. No estaba paralizado. Eso fue lo peor. Abrí los ojos del todo y miré alrededor. La habitación estaba igual. Mi esposa dormía profundamente a mi lado. El silencio era tan denso que me zumbaban los oídos. Entonces escuché una respiración. No venía de ella. Era profunda, pausada, como si alguien respirara con paciencia, esperando. No me atreví a mover la cabeza, no me atreví a hablar. Me limité a cerrar los ojos con fuerza y a pensar una sola cosa. No le des permiso. No sé cuánto tiempo pasó. Minutos o horas. En algún punto el aire cambió, la presión desapareció, la sensación se fue, como cuando alguien sale de un cuarto sin hacer ruido. A la mañana siguiente, mi esposa me preguntó algo que me heló la sangre. ¿Te levantaste en la madrugada y te quedaste parado mirando el cuarto? Le dije que no. Me dijo que despertó un momento y sintió que alguien estaba de pie, observándonos. Pero pensó que había sido yo y volvió a dormirse. Nunca volvimos a esa cabaña. Y desde entonces hay algo que tengo claro. No todas las presencias quieren ser vistas. Algunas solo quieren que sepas que estuvieron ahí. Y así terminan estos 10 cuentos. 10 historias distintas, 10 lugares diferentes, 10 personas que no se conocían, pero que sintieron lo mismo. Cabañas perdidas, bosques que observan, sombras que no atacan, solo esperan. Tal vez todo tenga explicación, tal vez el miedo, la soledad y la oscuridad juegan con la mente, o tal vez hay lugares donde algo se queda cuando todos se van, algo que no necesita mostrarse, algo que solo quiere que sepas que no estabas solo. Si llegaste hasta aquí, escríbelo en los comentarios. Llegué hasta el final y dime desde qué ciudad y país nos escuchas. Suscríbete al canal El Señor de las Historias, porque mientras existan caminos sin luz, cabañas olvidadas y silencios que pesan demasiado, las historias no se van a acabar. Buenas noches y recuerda, nunca apagues la luz.
si sientes que alguien más sigue ahí.